Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tendremos nuestra segunda clase correspondiente a la semana del área de matemática. Y vamos a tener la misma dinámica que la semana pasada. Todo se trabajará en hojas para evitar inconvenientes con estudiantes que no lograron obtener su material durante la semana, de hace 15 días. El fin en mente de hoy va a ser analizar y representar ecuaciones polares. Número 1 y número 2 va a ser el convertir las ecuaciones polares de una cónica a una ecuación rectangular. El tema de hoy es bastante sencillo y vamos a verlo en las dos fases y diferentes ejemplos para que nos pueda ayudar a comprender la resolución de los mismos. En la primera parte tenemos lo que son el análisis de las ecuaciones polares. En la primera parte hay que recordar que una cónica es un conjunto de puntos en un plano. Recordemos que la cónica es una figura de donde se obtiene lo que es una parábola, una elipse, una hipérbola, según el corte que se le hace. Eso lo vimos básicamente hace 15 días, cuando todavía estábamos en el colegio. Y la distancia que hay entre cada punto va a generar una nueva letra, que en este caso va a ser una E, que se va a representar. Y dependiendo del valor de E, nosotros vamos a considerar que ese resultado es una parábola, es una elipse o una hipérbola. La definición de la primera parte de ecuaciones polares cónicas es la siguiente. Una cónica es el conjunto de puntos T en el plano tal que la razón de la distancia de F a P y la distancia de D a P sean iguales a E. Esta parte es solamente la teórica, pero corresponde a que dependiendo dónde se coloque el corte de la cónica, va a dar como resultado una parábola, una elipse o una hipérbola. Y eso se va a igualar a lo que es la letra E. La letra E, dependiendo del valor, puede ser que cuando sea igual a 1, el valor de E va a significar que es una parábola. Si el valor de E es menor a 1, entonces se le conoce que es una elipse. Y si el valor de E que nosotros obtenemos al analizar es mayor que 1, entonces se le dice que es una hipérbola. A partir de ahí, entonces, se definen las tres áreas que necesito que usted pueda colocar, no solamente en su hoja de trabajo, sino también lo agregue a lo que es su formulario. Recordemos que hemos estado agregando diferentes fórmulas a nuestro formulario, lo cual nos permite a nosotros poder trabajar de una forma más rápida. Uno de los inconvenientes que han habido o que hubieron durante la primera unidad fue que no todos tenían este formulario. Y recuerde que en todos los exámenes cortos yo he solicitado que por favor lleven su formulario. Y a pesar de las instrucciones, algunos, no todos, solamente algunos estudiantes no han realizado este formulario. Aprovechen este tiempo que se tiene para poder crear el formulario y poder agregar estas tres instancias de ecuaciones polares de cónicas para que esta segunda unidad sea mucho más fácil que la primera unidad. Sabemos que la primera unidad fue a veces un poquito complicada porque había que comprender la manera de trabajo que se iba a tener durante el año. Pero ya ahorita en inicios de la segunda unidad yo creo que después de 5 evaluaciones cortas ya entendemos, ya pudimos observar cómo es la dinámica de los mismos. Ya habiéndoles dado tiempo, entonces la definición de las ecuaciones polares son tres, donde la D del primer punto se genera el numerador y la D del segundo punto se genera el denominador, y eso me va a dar una igualación al valor E que yo necesito encontrar. Tal vez ahorita no comprendamos mucho, pero va a corresponder a lo que vamos a ver ya de forma práctica, va a ser un poquito más sencillo.
La segunda corresponde que E va a estar constituido por dos letras. La primera letra que va a ser C y la segunda letra que va a ser A. La primera va a ser numerador y la segunda va a ser denominador, dejándolo de la siguiente manera. Estas dos instancias de fórmulas y de ecuaciones de la cónica me van a permitir a mí, nos va a permitir a nosotros poder comprender el funcionamiento y la dinámica que va a tener una ecuación cónica y cómo se va a convertir esta en una elipse, en una parábola o una hipérbole. La idea de obtener estos tres valores, que es en el caso de la segunda, corresponde a que nos va a indicar a nosotros si va a ser mayor, menor o igual para poder identificar cuál de las tres vamos a colocar. La ecuación polar de una cónica con foco en el polo y directriz perpendicular al eje con una distancia P a la izquierda del polo es la forma estándar que vamos a estar trabajando. ¿A qué se refiere con todo eso? Pues se refiere a nuestra tercera fórmula que va a ser la base específicamente del tema del día de hoy, muy importante, que corresponde a lo siguiente. La ecuación corresponde a que es R igual numerador EP y denominador 1 menos E coseno del ángulo. Lo que vamos a buscar a continuación es de que las ecuaciones que yo voy a tener o a analizar, lo que se va a buscar es de que lleguemos a tener la ecuación similar a esta fórmula estándar. Quiere decir que arriba tiene que haber un valor EP y en la parte del denominador tiene que haber la unidad menos E coseno del ángulo. Esto me va a permitir a mí poder trabajarlo y poder hacer la igualación correspondiente de los datos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el primero vamos a analizar la primera fórmula que corresponde a R va a ser igual a 4 dividido 2 coseno del ángulo. Ahora, una de las cosas importantes es que tenemos que tener en cuenta nuestra primera fórmula. La primera fórmula corresponde a que es E P dividido 1 menos E coseno del ángulo. Esta es la que tenemos que tener nosotros en mente en todo momento. ¿Por qué necesitamos tener esta en mente en todo momento? Pues porque esta es la que me va a permitir poder igualar cada uno de los valores en lo que nosotros necesitamos. Ahora, nos damos cuenta que en nuestro ejercicio nosotros tenemos 4, 2 coseno del ángulo. Lo que tenemos que hacer, y como dice la primera instrucción que yo les coloqué aquí, para poder hacer que se parezca a mi fórmula estándar, necesito esto y esto dividirlo dentro de 2. ¿Por qué? Porque el valor inicial, que en este caso es la unidad en el denominador, tiene que ser igual al denominador que nosotros tenemos acá. Y para que esto se vuelva 1, la manera es dividirlo dentro de el mismo. Entonces tengo que dividir toda la ecuación dentro de 2. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Al momento de dividir dentro de 2, la ecuación a analizar es R, 4 dividido 2 menos coseno del ángulo. Sacamos la mitad de toda nuestra ecuación, solamente del lado derecho, y tenemos entonces 4 dividido 2 me da 2. 2 dividido 2 me da 1. En este caso, el valor que acompaña a coseno, por lo que hemos dicho de forma predeterminada, sabemos que hay un 1 multiplicando por coseno, por lo tanto, divido ese 1 dentro de 2, entonces me queda 1/2. Luego, coseno del ángulo queda igual. A partir de ahí, entonces, mi fórmula que estoy analizando se parece a la fórmula estándar que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el 1 está empezando en la forma del denominador. Esto me va a ayudar a mí a poder identificar ahora los valores que corresponde a EP, que es la parte del numerador, cuánto va a valer E, y por ende voy a saber cuánto va a valer solamente P, que es el valor resultante que vamos a necesitar durante todo este proceso. Como ahora ya sé cómo está quedando y que es muy similar a lo que yo necesito de forma estándar, entonces ahora identificamos cada una de las variables con respecto a lo que me quedó de la ecuación cónica que estamos analizando. Por tanto, nos queda de la siguiente manera.
la fórmula estándar, aquí está, y la fórmula que nosotros acabamos de realizar, que era 2 dividido 1 menos 1 medio coseno del ángulo. Acá de una vez les coloqué unas pequeñas indicaciones con flechas que me gustaría que ustedes tuvieran dentro de sus anotaciones con el objetivo de poder tenerlo más claro de dónde está saliendo cada uno de los valores. Y podemos darnos cuenta. La parte de arriba es EP, es 2. Y la parte de E se convierte en 1 medio. Por lo tanto, yo sé que E automáticamente vale 1 medio. Sí o sí va a valer 1 medio. ¿Y cuánto va a valer solamente P? P va a valer 4. ¿Por qué vale 4? Va a valer 4 porque, bueno, sabemos todos que 1 medio multiplicado por P tiene que darme 2. Y 1 medio multiplicado por 4, al momento de hacer la simplificación de 4 dividido 2, me va a dar el 2 que aparece en mi fórmula. Por tanto, quedaría de la siguiente manera. E se convierte en 1 medio como aparece en la flecha. Y EP, que es la combinación de los números, es 2, lo que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo voy a encontrar P? Pues yo sé que E ya es 1 medio. P no lo conozco. Y todo eso es igual a 2. Si yo simplifico mi ecuación, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y si hago la operación de extremos y medio, me da un resultado de 4. Cuando usted hace la operación de extremos y medios que aprendimos desde más o menos quinto y sexto primaria en adelante, que era donde se ven las ecuaciones, las fracciones, podemos llegar al resultado de que es 4. Esto me permite hacer la división que nosotros necesitamos. Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 vamos a analizar lo que es R igual a 6 dividido 3 más 3 seno del ángulo. Dese cuenta que ahora tengo el ángulo, que no es coseno, más sin embargo esto no va a modificar nada de lo que nosotros necesitamos. Que sea seno no va a afectar en lo que vamos a trabajar, simplemente va a cambiar el orden de donde vamos a empezar a simplificar. Si acordamos de hace unos más o menos 20 días, trabajamos con funciones seno y coseno y explicamos detenidamente en dónde empieza una función de seno y dónde empieza una función de coseno, pues esa va a ser la diferencia que hay en esta parte de la cónica, que solamente cambia el lugar donde se va a trabajar. A partir de ahí, entonces, podemos darnos cuenta que el inicio es 3 y necesitamos que sea 1. Eso hace que nosotros tengamos que dividir toda la ecuación dentro de el mismo. Por lo tanto, toda esa ecuación se va a dividir dentro de 3. Dividiendo dentro de 3, entonces nos queda lo siguiente. Dividido dentro de 3, tendríamos 6 dividido dentro de 3 me da 2. 3 dividido dentro de 3 me da 1. 3 dividido dentro de 3 me vuelve a dar 1. Acá omitimos el 1, que era lo mismo que sucedió en el caso anterior, solo que antes no lo teníamos, ahora lo omitimos, porque se sabe que 1 por seno del ángulo vuelve a ser seno del ángulo por la propiedad unitaria, que propiedad neutra dentro de lo que es una multiplicación. A partir de ahí, entonces, como ahora el análisis de mi ecuación ya se parece a la original o a la estándar que hemos apuntado en nuestro formulario, el siguiente paso era identificar las variables dentro de la ecuación cónica que estamos analizando. Por lo tanto, yo sé que este valor 2, ¿qué significa en la función estándar? Significa EP. ¿Qué significa el valor que omitimos acá a la par de seno? A la par de seno valía 1. Por lo tanto, ese es el valor de E. Entonces me quedaría más o menos de la siguiente manera. Quedaría que EP se convierte en el 2 y la E se convierte en el 1 que omitimos al momento de multiplicar 1 por seno del ángulo. Eso me da los dos valores. E va a ser 1, EP va a ser 2
Y si yo hago la igualación bajo ecuación, yo sé que E vale 1, P vale un valor de incógnita y va a ser igual a 2. Si el 1 que está multiplicando pasa a dividir al 2, me quedaría P igual a 2 dividido 1, por lo tanto P va a ser igual a 2. Entonces, como yo sé que P es igual a 2, según los datos que nosotros obtuvimos antes, esa cónica, como es mayor a 1, por lo tanto se convierte en una hipérbola. Dese cuenta que los valores, el análisis que estamos haciendo solamente nos permite conocer que a partir de la cónica, qué valor estamos obteniendo dentro de este. Y nuestro segundo fin en mente era convertir la ecuación polar a una ecuación cónica. En esta segunda parte vamos a necesitar las fórmulas de rectangulares a polares que habíamos colocado en nuestro formulario en la primera unidad. Muy importantes que yo les mencioné y que inclusive dejamos colocadas en nuestra área pedagógica, en nuestra área didáctica en la clase. Por lo tanto, tenemos convertir la ecuación polar en una ecuación rectangular. Vamos a tomar como ejemplo, R va a ser igual a 1 dividido 3 menos 3 coseno del ángulo. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar todas las propiedades de solución de ecuaciones simples. Quiere decir que los valores que está multiplicando de un lado pasan al otro lado a dividir. Si está dividiendo pasa a multiplicar. Si está sumando pasa a restar. Y si está restando pasa a sumar. A partir de ahí, entonces, sabemos que 3 menos 3 coseno del ángulo está dividiendo al 1. Por lo tanto, acabamos de mencionar que si está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por tanto, me quedaría de la siguiente manera. El 3 menos 3 por coseno del ángulo va a multiplicar al R. El R está multiplicando absolutamente todo lo que acabamos de subir y va a ser igual a 1. Al momento de hacer la propiedad distributiva en la multiplicación, significa que el R va a afectar tanto al primero como al segundo término del binomio. Por lo tanto, me quedaría R por 3, 3R, menos, se copia el menos, R por 3 coseno del ángulo, quedaría 3R coseno del ángulo, igual a 1 porque del otro lado no se está haciendo absolutamente nada. A partir de aquí, entonces, tenemos que reordenar la ecuación. ¿Cómo vamos a reordenar la ecuación? Acordémonos de que en las fórmulas de pasar de polares a rectangulares, utilizábamos que del lado derecho colocábamos R por coseno del ángulo y del otro lado solamente colocábamos R para poder elevarlos al cuadrado y utilizar X y Y para pasarlo de forma rectangular. Por tanto, reordenamos la ecuación. Al momento de reordenar la ecuación me queda 3R, que solamente es esta primera parte. El menos 3R coseno del ángulo pasa al otro lado a sumar al 1. Entonces me quedaría 3R más, 1 más 3R coseno del ángulo. Eso me va a permitir a mí poder trabajarlo y regresamos al sistema de pasar de lo polar a lo rectangular con las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Recordemos que las fórmulas de ecuaciones rectangulares eran R al cuadrado va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y la segunda fórmula de las rectangulares utilizábamos X va a ser igual a R coseno del ángulo. A partir de ahí, bueno, copiamos lo que son las ecuaciones rectangulares, que son estas. R cuadrado va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado y X va a ser igual a R coseno del ángulo. A partir de ahí, nosotros necesitamos que de un lado haya un R cuadrado. Que del lado donde solamente se encuentra 3R sea R cuadrado. ¿Cómo hago que eso se convierta al cuadrado? Pues entonces elevamos al cuadrado, pero si yo elevo al cuadrado el lado izquierdo, también debemos de elevar al cuadrado el lado derecho. Por lo tanto, me va a quedar 3R al cuadrado igual a 1 más 3R coseno del ángulo al cuadrado. Solo la primera parte necesito que sea R cuadrado, entonces es el único ahorita que vamos a simplificar. Por lo tanto me queda 9R al cuadrado. Y del otro lado voy a dejar el cuadrado porque todavía no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar ahí
solito. ¿Por qué lo vamos a dejar ahí solito? Porque si se da cuenta, esta parte de acá es exactamente igual lo que yo necesito de mi fórmula. Y es lo que vamos a sustituir. Entonces, utilizando las ecuaciones de rectangulares que vimos y practicamos en la primera unidad, las vamos a poner en práctica en esta segunda unidad. Y corresponde a que mi fórmula final me quedaba como 9r cuadrado igual a 1 más 3r coseno del ángulo, todo eso al cuadrado. He hecho aquí unas pequeñas líneas donde me indica a mí qué valor voy a sustituir de mis ecuaciones rectangulares con respecto a la ecuación cónica que estamos analizando. Dese cuenta que yo tengo r cuadrado acá y tengo r cuadrado acá. Quiere decir que en la próxima, cuando tenga el 9, va a multiplicar por todo esto que está acá, que significa r cuadrado. Luego tengo r coseno del ángulo, que significa todo esto. Pero esto es lo mismo que decir solamente x. Entonces en la próxima, cuando yo tenga 1 más 3, en lugar de escribir todo esto, voy a escribir x. A partir de ahí, entonces tenemos 9, y en lugar de r cuadrado dijimos, vamos a colocar todo esto de acá, x cuadrado más y cuadrado, 1 más 3, y en lugar de todo esto vamos a escribir solamente x al cuadrado. A partir de ahí, entonces, hacemos la simplificación en el lado izquierdo utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Cuál es la propiedad distributiva? Pues sabemos que el valor que está afuera va a afectar a cada uno de los valores dentro del binomio. En este caso, por lo tanto, va a ser 9 por x al cuadrado más 9 por y al cuadrado. Y del otro lado, vamos a sacar el trinomio que aparece ahí. Entonces sabemos que es el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Quedando eso de la siguiente manera. En el primero dijimos 9 por x cuadrado me da 9x cuadrado más 9 por y cuadrado me da 9y cuadrado. En la segunda parte, que es el del lado derecho, me queda la raíz, no es la raíz, es el cuadrado del primer término. 1 al cuadrado es 1. El duplo del primero por el segundo término. El duplo es 2 multiplicado por el primer término. 2 por 1, 2. Después multiplicado por el segundo término. 2 por 3, 6. Y la x se copia. Y después decía que era el segundo término al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. X al cuadrado es x al cuadrado. Luego reordenamos todo. Todo lo que es una variable elevado al cuadrado se va a ir del lado izquierdo. Y los valores o las variables que sean sin exponente o con exponente 1 y valores sin variable van a estar del lado derecho. Por lo tanto, este 9x lo tengo que pasar hacia el otro lado, dejando de este lado solamente 1 más 6x. Al momento de hacer eso, de reordenar, me queda lo siguiente. 9x al cuadrado más 9y al cuadrado. Como el 9x del lado derecho estaba sumando, pasa al otro lado a restar. 9x al cuadrado. Y del otro lado solamente utilicé la propiedad conmutativa. 6x más 1. Los cambié de lugar nada más. Y al momento de simplificar el lado izquierdo, yo me doy cuenta que 9x al cuadrado desaparece con menos 9x al cuadrado, dándome 0. Entonces se elimina. Y solo me queda 9y al cuadrado. Entonces yo tengo 9y al cuadrado. Y del otro lado va a ser 6x más 1. Y eso que acabamos de obtener es ahora la ecuación rectangular a partir de la ecuación polar que hemos analizado. Ese sería el tema de esta semana. Las dos prácticas que ustedes van a realizar para esta semana va a ser lo siguiente. Para la primera parte, que era el análisis si es una ecuación de elipse, de hipérbola o de parábola, van a realizar lo que es el ejercicio del 13 al 21 de la página 822, solamente el análisis de la ecuación. El ejercicio en el libro dice que tiene que graficar, pero solamente necesitamos ahorita el análisis de la ecuación. Y para la segunda parte, para que es convertir la ecuación polar a una ecuación rectangular, vamos a practicar con la página
823 ejercicios del 25 al 29. Recuerde que todos los ejercicios usted los debe de realizar en hojas, llevando el formato del colegio. Debe tomarle fotografía, incluir esas fotografías dentro de un documento de Microsoft Word y subirlo a la plataforma antes de las 2 de la tarde con su nombre completo. Por favor, esto le va a dar validez a la evaluación que se le va a subir dentro de la plataforma, exactamente como hicimos la semana pasada. Eso es todo, pasen una excelente mañana y espero que estén bien resguardaditos en su casa. Bendiciones.